Pues buenas tardes tengan todos mis queridas hermanas. Bienvenidas a esta preciosa sesión donde nosotros honramos a nuestra Santísima Madre con este libro tan precioso, tan maravilloso del Padre Gabriel Roschini. Eso es lo que hemos estado haciendo los pasados meses y estamos casi finalizando, pero después que terminemos pues vamos a seguir con lecturas del libro de cielo de nuestra Santísima Madre. Y ya veremos a ver qué es lo que Jesús nos va poniendo, ¿verdad? Porque esto es un día a día, aquí no hay planes, no hay planificación de nada, nada es coincidencia, todo es porque Jesús lo quiere y como Él lo quiera. Entonces, pues, hemos estado leyendo sobre nuestra Santísima Madre, sobre su asunción. Ya entonces vamos a comenzar con la página 340. ¿Fue una verdadera muerte? Esa es la pregunta. Y entonces ella nos va a decir si fue una verdadera muerte o no. Claro, ya nosotros sabemos la respuesta porque la hemos leído, pero siempre es bueno escucharlo de ella, siempre es bueno repasarlo, siempre es bueno volver de nuevo, ¿verdad? A esas lecturas, porque así se van quedando fresquitas en nuestro intelecto y lo vamos aprendiendo y lo vamos aplicando y lo vamos haciendo vida, ¿sí? Aunque este libro pues es sobre la humanidad de nuestra Santísima Madre, pues nosotros siempre lo conectamos con lecturas del Libro de Cielo, porque estos grupos son de divina voluntad. Entonces, aunque leemos a María Valtorta y hablamos sobre la vida de los santos, por ejemplo, leemos partes de la Biblia, eh, todo termina en lectura del libro de cielo, porque así lo quiere Jesús. Así es de la única manera que lo vamos haciendo vida. Pero como la redención y la santificación se dan la mano, como dice Jesús en el libro de cielo, pues en las almas que quieren vivir en la divina voluntad, pues eso es un don que Dios le da, ¿verdad? Esa luz que va creciendo para que el alma pueda identificar y pueda comprender más a la luz de la divina voluntad toda esta trayectoria, todo este camino desde, desde el principio, desde que el hombre fue creado y desde antes, porque hemos estado en el pensamiento del Padre desde siempre, ¿verdad? Y eso lo hemos aprendido también aquí. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando que fuimos todos creados en un arrebato de amor, en el arrebato de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todas las fibras de nuestro ser, todo es amor. Y eso lo confirmamos y vamos creciendo en esta verdad divina, ¿sí? Comenzamos, dice, fue una verdadera muerte. Como dijimos anteriormente, Pío XII, al definir el dogma de fe de la asunción de María en el alma y en cuerpo a la gloria del cielo, deliberadamente quiso prescindir de los términos muerte y resurrección. Al final de la vida terrenal de María Santísima, ocurre una verdadera separación. Sin embargo, es necesario aclarar que hay dos tipos de separación. Cuando se separa el alma del cuerpo, que se llama atinadamente muerte, con descomposición de la materia. Y cuando temporalmente el espíritu se separa del cuerpo y del alma, vivificante, que equivocadamente se llama muerte porque no hay descomposición. En los escritos valtortianos leemos: hay diferencia cuando se separa el alma del cuerpo por verdadera muerte, y cuando momentáneamente el espíritu se separa del cuerpo y del alma vivificante debido a un éxtasis o embeleso contemplativo. Mientras que al separarse el cuerpo, el alma del cuerpo, provoca la verdadera muerte. La contemplación estática, o sea, la separación temporal del espíritu,
fuera de las barreras de los sentidos y de la materia. No provoca la muerte. Esto porque el alma vivificante no se aparta o separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace únicamente con su mejor parte, la cual se sumerge en el mar de la contemplación. Posteriormente explica este fenómeno místico de esta manera. Esto para demostrar que el alma, que conserva la existencia mientras está unida al cuerpo, esta particularidad es igual en todos los hombres. Tiene en sí una parte muy selecta. El alma del alma o espíritu del espíritu, que en los justos es poderoso y los hace contemplar y conocer a Dios y a sus eternas verdades, mientras en los que no aman a Dios y a su ley, o que con su tibieza y pecados veniales se hacen débiles, se privan de la capacidad de contemplar y conocer hasta dónde es capaz una criatura humana, conforme el grado de perfección alcanzada. Conforme la criatura ama y sirve más a Dios, con todas sus fuerzas y posibilidades, proporcionalmente la parte más selecta de su alma aumenta su capacidad de conocer, de contemplar, de penetrar las eternas verdades. Esto es bien importante. Vamos a quedarnos un momentito aquí. El espíritu es el alma del alma. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? En algunas pláticas del doctor, que el espíritu es el alma del alma. O sea, es la parte más selecta del alma. Y claro, ya hemos sabido de que el alma es quien vivifica al cuerpo. Si el alma, cuando el alma se separa completamente, el cuerpo, o sea, la persona muere. Ya eso lo sabíamos. Y también sabíamos, por lecturas del libro del cielo, que hay cuatro maneras en que Jesús se comunica al alma. Y una de las comunicaciones es precisamente eso. Es como si fuera como una contemplación, pero no es una contemplación. Aquí habla de contemplación porque está en santidad humana, pero en el libro del cielo sabemos que no es contemplación, sino es, por eso era que Luisa se quedaba como rígida, se quedaba rígida porque su espíritu se iba, pero su alma estaba. A veces se levantaba un poquito el cuerpo, ¿sí? Porque eso es una manera para comunicar, que Jesús va comunicando. Pero por ejemplo, cuando el sacerdote le daba la obediencia, inmediatamente el espíritu entraba en el cuerpo de ella y ella quedaba despierta, que era cuando le daba la bendición, ¿sí? Aquí habla de contemplación. Y entonces hay algo muy importante y es que dice, conforme la criatura ama y sirve más a Dios con todas sus fuerzas y posibilidades, proporcionalmente la parte más selecta de su alma, ¿cuál es la parte más selecta de su alma? El espíritu. Proporcionalmente el espíritu aumenta la capacidad de conocer, porque el espíritu es el que está directamente conectado con Dios, ¿sí? Directamente conectado con Dios. Eso lo sabemos nosotros también por el libro del cielo. Aumenta su capacidad de conocer, de contemplar y de penetrar las eternas verdades. Como un rayito, un rayito de luz divina, ¿verdad? Sí, como se puede entender cómo nuestra alma se eleva y, y pensamos, y ya lo hemos aprendido eso con los libros de cielo, que es como la manera como vamos espiritualizando nuestra alma. Pero como tú ahorita bien dices, es que la Santísima Trinidad es luz purísima. Ellos
son espíritus puros. Entonces, en ese sentido, ese vínculo, como aquí lo explica, como en la contemplación un alma puede elevarse, llegar al éxtasis, bueno, sería en santidad humana ahorita, es como se eleva su espíritu a las alturas, ¿verdad? Se conecta con el Espíritu Santo, con la Trinidad, y entra en ese estado de éxtasis, de contemplación divina, y es como puede vivir esa experiencia de amor unida a la Trinidad. Entonces, en nuestro caso, ahorita, pues viendo la vida de Luisita en los libros de cielo, pues ella, yo supongo que ella tuvo toda la experiencia de vida únicamente como, como de separar su espíritu de su alma, pero es para compenetrarse en toda la vida de Jesús, en sus tres obras maravillosas, creación, redención y santificación, en cómo ella, a través de ese vínculo que fue formando con Dios, con la Trinidad misma, fue como ella fue en cada acto que ella realizó, siguiendo los pasos de Jesús por toda la eternidad de la vida de él mismo, es como ella pudo alimentarse de esos actos de luz para llegar a ser luz ella misma, espiritualizar su alma y llegar a ser luz ella. Bueno, Ahora, hay una diferencia entre María y nosotros. Es que el alma de ella, o sea, ella fue creada, su alma fue creada en el centro de la Santísima Trinidad. En la nuestra no. Claro, porque nosotros pues venimos, ¿verdad?, del pecado original. ni siquiera llegamos a tener una comparación con Luisita tampoco, ¿verdad? No, con Luisita sí, porque estamos en el mismo eslabón de ella. Precisamente, como son cuatro maneras en que el cuerpo, en que Jesús se comunica con el alma, pues nosotros estamos ahí, nuestras almas están en ese, vamos a decir, como decimos en el buen, o sea, traduciendo mal del inglés al español, estamos en ese bonche. Estamos ¿verdad? Porque ya estamos conociendo lo que es el libro de cielo, cómo es que Jesús se comunica y Jesús se está comunicando con nosotros de esa misma manera también. O sea, el alma se eleva, pero el espíritu se va, o sea, el espíritu está conectado directamente con Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo las verdades divinas, las vamos haciendo vida, como tú muy bien dices, nuestra alma se está llenando de luz porque son los atributos de Dios y entonces el espíritu está pues cada vez más y más y más y más y más elevado y más sumido y más fusionado con la Santísima Trinidad, porque nuestra alma tiene tres potencias, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. Y esas tres potencias tienen que estar alineadas con la Santísima Trinidad para poderse fusionar, para poder ser uno con la Santísima Trinidad. Entonces, todo esto es una pedagogía que lo vamos creyendo por fe, pero hay que leerlo, hay que creerlo y hay que poseerlo, ¿sí? Qué bueno para que sí se me presta para aclarar. A lo mejor está una poquita duda, porque yo he escuchado al doctor Tomasini que dice que nosotros no vamos a vivir la vida de Luisa. Ella No. la vivió en un extremo, Ujú. o sea, muy con mayúsculas, ¿no? O sea, en grande, la obra que realizó Luisita para alcanzar el nivel de nuestro padre Adán, ¿verdad? Antes de que cayera.
Pero en el caso nuestro, como no seguimos ese mismo camino que ella siguió, tenemos otras circunstancias de vida en las que estamos conociendo esas verdades del cielo, pues yo pensé, sí, claro, la aspiración llegar al cuarto grado, ¿verdad? En esos conocimientos, en esta hacer vida las verdades, pero, pero yo pensé que no íbamos a llegar a ser como Luisita, pues. Bueno, en el sentido de que nadie va a ser igual a nadie. Nadie va a ser igual a Luisa. Yo no voy a ser, o sea, Mirta no va a ser igual que Maggie, ni igual que Mary Hobby. O sea, ¿por qué? Porque Dios sacó una vida de Él para vivirla en cada criatura. Por lo tanto, la vida de Maggie es diferente a la vida de Mirta. En el sentido de, pero sí podemos llegar a elevarnos hasta, hasta donde Dios sacó de sí con el nombre de Mirta, con el nombre de Elcira, con el nombre de Guadalupe, con el nombre de Luisita, pues por supuesto, porque ella es cabeza de misión. En eso es lo único que nos vamos a diferenciar, porque el alma que llega al cuarto grado es un alma que está sumergida completamente en Dios. Es un solo amor, es una sola voluntad. Es un alma que tiene concentrado en sí a todos y a todo, que tiene concentrado en sí las tres obras de Dios, que puede extender la vida de Dios, que es su misma vida en todos los tiempos. Ahí es donde nos quiere Jesús. Y claro que nos quiere como Adán, por supuesto que sí, y aún mejor, porque vamos a tener esas perlitas como, como en esa lectura que nos encanta, que es del volumen 14, ¿verdad? Esas perlitas que son de la sangre de Jesús en nuestras almas. Entonces sí, vamos aprendiendo más. Y gracias por el comentario. Realmente aporta mucho para que podamos seguir aprendiendo estas verdades divinas. Esta parte, cuando se fusiona, recordemos que para eso necesitamos llegar a nuestra nada, el aniquilamiento total de nosotros mismos, de nuestra voluntad humana. Es decir, no esperemos que de hoy para mañana lo hagamos, porque eso es un proceso y un camino y el que nos va a guiar y nos va a ir enseñando de acuerdo a cada una de nuestras almas, porque si alguien nos conoce mejor que todos y que nosotros mismos es nuestro Señor. Entonces, Él lo va a hacer de acuerdo a como Maggie pueda, a como María Cecilia pueda, como Ana Bernal, a como cada una, como Alejandra Zangara, como a cada una lo va a hacer. No, no es igual, por eso lo que decía ahorita no es igual. Y bueno, en el caso de Luisita, recordemos que es cabeza de misión, eso es aparte innegable. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de la fusión, el embelezamiento, ese éxtasis, ¿cómo, cómo lo podemos explicar? Miren, y algo que vamos a ver un poquito más adelante, supongo, porque si vimos la película que nos compartió esta Mirta de Santa Teresa, bueno, llevada de un punto entre una realidad actual y lo que es Santa Teresa de Ávila, entonces vamos a poder darnos cuenta, el éxtasis son experiencias místicas realmente. Sin embargo, en el caso de la divina voluntad va más allá todavía porque es una conexión profunda entre el alma y Dios. Es decir, ¿se acuerdan lo que hemos visto? Porque estoy segura que casi todas estamos en las sesiones de Fiat Lux y en las de la luz de los viernes. Son, como nos ha explicado Lupita, son como hilos de luz que se conectan. Nuestra alma es toda luz, igual con nuestro Señor. En ese momento del éxtasis, no sé, yo creo que muchas de ustedes también estuvieron en esta parte cuando Mamá María en María Valtorta explica el momento del nacimiento. Ella rememora cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y cómo lo vivió ella. Ese es el éxtasis perfecto y total, una unión, una fusión total y completa del alma con Dios. Y en este caso recordemos que la luz
es materia, la luz es la sustancia y esa sustancia, esa materia es la que hace posibles tantísimas cosas. Eh, Esto es, cuando nace nuestro Señor, recordemos igual ese momento en que Mamá María se fusiona total, completamente con esa Trinidad, con el Dios todo y uno verdadero, para el nacimiento de nuestro Señor, porque se vuelve una en la misma luz, se volvió la misma luz junto con la divinidad. A ese punto es a lo que en un momento dado, viviendo en la divina voluntad, vamos a poder llegar. Luisita, pues estaba en el camino y obviamente que sus éxtasis eran ya muy profundos, no le sucedió en este momento como a Mamá María, ¿verdad? Pero en ese momento, o sea, esa es la fusión. Su cuerpo, su materia estaba aquí, pero estaba totalmente estática y no veía el mundo, aquí no veía al sacerdote que estaba enfrente, pues ella veía a la luz, veía a Dios porque estaba en su nada. Entonces, recordemos que es eso a lo que tenemos que llegar, a nuestra nada y el aniquilamiento total, completo de nuestra voluntad humana y de renunciar a todo mi yo. Y eso de verdad es mucho, es muy profundo, mucho, muy profundo, no es sencillo, ¿no? Si no veamos cuántos años estuvo Luisita. Claro, ella como cabeza de misión, pero válgame el cielo. Sí, Sí. es bastante. Aquí, Ay, aquí puso un comentario bien aquí interesante. Lupita, sí. ¿Lo quieras Lupita escribió leer? lo que es la definición de éxtasis. Si lo quieres leer, Sí, claro que sí. El éxtasis, del griego éxtasis, significa etimológicamente salir de sí mismo. Se refiere a un estado de exaltación y plenitud emocional en el que la persona se siente fuera de la realidad cotidiana, absorta en sentimientos de profunda admiración, alegría o elevación espiritual, tal cual, ¿eh? de hecho, en este libro también la vez pasada que estábamos conversando y comentando sobre la Asunción de María fue un éxtasis también. Y todos fuimos creados en un éxtasis de amor. Y todos deberíamos de vivir en ese éxtasis de amor, porque Dios es amor. Él está en todo lugar, en todas las cosas. Dios nos rodea en todo. Deberíamos de vivir en un éxtasis, como dice ahí. Cuando Luisa, leyendo precisamente la vida de Santa Teresa, que es la que vemos ahí hasta la foto, y le pregunta a Jesús que si esto es real, quiere decir que no es emocional y que no se siente solamente, ¿verdad? Sino que abarca todos los sentidos. Jesús le dice que esto es real Ujú. en divina voluntad. Entonces, entendiendo así, cuando al pensar en éxtasis, es como que si yo lo siento y yo pongo mi emoción, entonces estoy poniendo mi voluntad humana para estar en el éxtasis. Mientras que en divina voluntad es totalmente un salirse Espiritual. y entonces es espiritual, ciertamente. Y así encuentro la diferencia. Probablemente como esa palabra éxtasis era la que estaba y la que entendía muy bien Luisa, esa palabra usaron, pero por definición, al decir que es real, eso quiere decir que ya no es mi emoción nomás, sino que es mi cuerpo y mi espíritu el que está involucrado. Y por lo tanto, eh, es como describe ella, ¿verdad? En las comunicaciones que tiene, las dos tipos de comunicaciones que tiene el alma, donde el espíritu se sale y con la parte espiritual sale a ver el mar y, y toda la creación, todas las obras, y ella
lo describe totalmente. Así es que es mejor verlo en nuestras dos naturalezas, o nuestras tres naturalezas, nuestras dos naturalezas. La naturaleza espiritual está involucrada y la naturaleza física o la materia está involucrada. Mientras que aquí en la definición, por supuesto, las emociones podemos decir sí, es la parte espiritual, pero va más allá, es más Sí, profundo. sí. Eso Ujú. es una definición, pues, vamos a decir, humana, ¿verdad? De lo que es éxtasis. Sí, yo estaba pensando ahorita que las que hemos visto la película de la Garabandal, Apariciones de Fátima con las videntes, cómo ellas quedaban, así se aprecia en la película, ¿no? Como en éxtasis. Entonces, aún ellas quedando en éxtasis se olvidaban del mundo, lo que les rodeaba, pero sí tenían movimiento, ellas podían caminar y bueno, ese me imagino que sería una manera de éxtasis. En el caso de Luisita, Luisita quedaba petrificada. Entonces, eso es como, son dos ejemplos de experiencia espiritual de éxtasis muy curiosos, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Cuando estaban hablando acerca de los rayos de luz, no pude evitar pensar en el volumen 1, en la primerita lectura, cuando Luisa está pidiéndole a nuestro Señor, pues la luz precisamente para poder ella comprender y entender lo que el Señor le estaba manifestando. Y dice ahí más adelante, oh sol mío, ¿no? Fortaleza mía, dame un rayo de tu luz que llegue, que ilumine mi mente. Y pensé rápidamente en eso. Ahí ella parecía estar haciendo una oración, pero yo siento que ella ya ahí estaba elevada. Quería preguntar, toda esta situación no tiene que ver la voluntad humana. Esto se da porque el Señor, bueno, Él es digamos, el artífice de esta situación, porque, a ver, Luisa tiene este tipo de, no sé si es éxtasis o cómo llamarle, que tenía que venir el sacerdote para sacarla y eh, no era, yo me imagino que eso no era voluntario, eso depende o sea, no sé, de la unión que hay con nuestro Señor o cómo sería la voluntad humana ahí creo que no tiene nada que ver, porque uno no puede decir, bueno, quiero irme o con el espíritu a tal lado, o cómo sería. Eso No Luisa sé. lo llama habitual estado. Como Luisa es la primera, Ujú. entonces no hay otro que tenga ese nivel de experiencia, porque Como para Luisa es poder. la primera que va practicando el vivir en la divina voluntad. Entonces no Sí. podemos comparar antes de Con Luisa, porque él no está haciendo en el nivel de divina voluntad. Saben ustedes que Ok, todo mundo estamos en divina voluntad, ¿verdad? Aún el que hace maldad, porque sí. todo depende de la divina voluntad. Pero el nivel de divina voluntad que está en Luisa no lo ha tenido ninguna criatura que venga con pecado original. Eso es lo que excluye de comparar con la madre, ¿verdad? Pero la madre como criatura, eh, pues por supuesto que en su parto y algo otras situaciones de ella, incluso eso de que nos describe la elevación de su muerte, son otro tipo de fenómenos que Otras tampoco. cosas. Sí, sí, sí. Aunque Elías aparentemente también fue elevado, Elevado al cielo, no sí. tenemos la descripción, ¿verdad? Pero de Bien. nuestra madre sí la tenemos. Podemos compararlo previamente por ser ella la primera. Por eso es la primogénita también, ¿verdad? O sea, Entonces, lo que ella vivía, de ese tipo, bueno, no sé cómo llamarlo, éxtasis, no tiene nada que ver con lo que pasó a otro santo, como en el caso, por ejemplo, o sea, que puedan haber, ni ninguna de los videntes estos que están no,
En el Yugori, nada. O sea, no No, podemos hacer comparación porque son, el nivel, digamos, claro, obrante de divina bien. voluntad no lo había tenido nadie. El nivel, digamos, de luz, el nivel de potencia creadora que tiene Luisa no lo tenía nadie antes, así que no se puede comparar. Claro, y tal vez han sido distintas etapas que ella ha ido pasando desde el volumen uno hasta más adelante, capaz hasta que ha entrado ya en en el grado mayor en el cuarto grado. Seguramente que han sido diferentes o han sido cosas distintas, Eso que tú dices, uno lo puede decir sí, pero hay un detalle. pero no. El Señor dice que primero pone en la criatura y después explica. A Luisa le está explicando y va Sí. detalladamente, pero Luisa ya está trabajando en la divina voluntad. Si ustedes se fijan, en el libro uno tuvo t- tres, tres bodas, porque creo que la cuarta boda aparece en el libro 4, pero digamos, los Pero en el santos no uno. han tenido más que una boda. Y si Ah, hay qué alguno bueno. que vaya a tener dos bodas, pero tres bodas nadie ha tenido. O Mucho. sea, desde el libro uno, Luisa ya es una criatura que obra distinto. Voy a leerles una lecturita bien cortita que es del volumen 442, cuando María y José estaban en éxtasis en la gruta, mirando Ok. al niño. Entonces ya vamos a entender con esta lectura lo que es el éxtasis, ¿sí? Mira lo que dice. Es la 442 de diciembre 26 de 1900. Continúa en la gruta. Al continuar viendo al santo niño, veía a la reina madre de un lado y a San José del otro. O sea, Luisa está viendo eso. Quiere decir que Luisa no está aquí, ella está allá. O sea, su espíritu está allá. Veía a la reina madre de un lado y a San José del otro, que estaban adorando profundamente al infante divino. Estando todos atentos a él, me parecía que la continua presencia del niñito los tenía absortos en éxtasis continuo. Y si obraban, era un prodigio que el Señor obraba en ellos. De otra manera, habrían quedado inmóviles, sin poder externamente atender a sus deberes. También yo he hecho mi adoración y me he encontrado en mí mismo. ¿Qué entendemos aquí, mis hermanos? Luisa estaba ahí y ellos estaban, María y José estaban adorando profundamente, profundamente al infante divino. Entonces dice que estaban muy atentos y que parecía que estaban absortos, absortos, otra palabra, en éxtasis continuo. Y si obraban, era un prodigio que el Señor obraba en ellos. De otra manera, había quedado inmóviles. O sea, la Virgen vivía en un éxtasis de amor. Ella estaba en una constante adoración, no solamente al infante, al Dios hombre, desde el mismo momento en que fue concebido en su vientre. Estaba consumada, estaba absorta en Dios. Eso es un éxtasis, estar absorto en Dios en una adoración profunda. Bueno, hay algunas almas, ¿verdad? O algunas personas algunas criaturas que quedan inmóviles, otras que se elevan, otras que los ojos pues se ponen en cierta dirección, otras con las manos hacia arriba, otras caminan como las de Garabandal. O sea, como dice aquí, eso es un prodigio de Dios, porque Dios lo obra de esa manera. Eso no depende de nosotros. Es Dios quien lo hace. Entonces, el acto de Luisita fue un giro que hizo y en acto presente se puso allá en ese momento, pero fue como una especie de bilocación también de no el alma, no, ¿verdad? El alma sí salió, una bilocación. Sí, es Ok. una bilocación. Ujú. Sí, porque ella estaba viendo todo, ¿verdad?
Ujú. Entonces, prácticamente su alma se bilocó y ella estaba contemplando todo. Muy bien. Pero esa bilocación no es solamente o sea, es que Dios la eleva a ella, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, pues porque la eleva es que el espíritu puede estar allá. Igualmente, Dios se biloca también en las almas, o sea, Él está allá, pero también está acá. ¿Sí? Por eso es esa fusión Las dos donde es voluntades. unidad, exacto, donde es unidad, es una Ujú. bilocación perfecta. Sí, gracias por traer esa palabra. Aunque Sí. no lo dice aquí en el volumen 4, pero no sé si Lupita tiene algo más que añadir. ¿No? Sí, bueno, interesante, ¿verdad? Esta lectura. Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo de ver un poquito más. Dice, el hombre dotado de alma racional tiene una capacidad que Dios llena de sí. María, siendo la más santa de todas las criaturas después de Cristo, tuvo una capacidad rebosante, hasta desbordar a sus hermanos en Cristo en todos los siglos de los siglos, de Dios, de su gracia, caridades y misericordias. Nota de página. Las afirmaciones de Valtorta señalan claramente una cierta distinción entre alma y espíritu, aunque sea un todo. Esta distinción se encuentra también en Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, quien escribe: puede ser, hijitas, que eso os parezca una cosa extraña, pero así es. Sabemos que el alma es una. Sin embargo, no digo una extrañeza, sino un hecho muy ordinario. ¿Acaso no os he dicho que de ciertos efectos interiores se puede saber claramente que entre el alma y el espíritu hay alguna diferencia? En realidad es una sola cosa, pero a veces se nota una distinción sutil que hace pensar que uno, el espíritu, actúe de una forma y la segunda, el alma, en otra, conforme el diferente sabor con el cual el Señor las favorece. Hablando después del embeleso estático llamado vuelo del espíritu, la santa enseña que cuando se presenta, llega en tal forma que parece que el espíritu se separa verdaderamente del cuerpo, aunque la persona no muera. Hay momentos en los cuales ella no sabe decir si el alma se encuentra o no en el cuerpo. Se cree transportada por entero a una región diferente a la nuestra, donde en medio de una luz que no tiene comparación con la nuestra, le son mostrados cosas grandes que de otra manera no podría imaginar, ni aún trabajando toda la vida para encontrarlas. No sé si mientras ocurren estas cosas el alma esté o no esté en el cuerpo. No afirmaría con juramento ni que el alma esté en el cuerpo, ni que el cuerpo esté privado del alma. En otra parte, hablando del vuelo del espíritu, usa esta comparación. Parece que el pajarillo del espíritu se haya librado de la miseria de la carne y que, escapado de la prisión del cuerpo, pueda entregarse más libremente a lo que el Señor le ofrece. En la vida, además, la santa nos hace saber que durante estos embelesos parece que el alma no esté más en el cuerpo, a tal grado que va perdiendo sensiblemente su calor natural y poco a poco se enfría. Debe tomarse en cuenta que Valtorta desconocía totalmente las obras de los místicos, incluida Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Ávila, ella escribe el libro Las Moradas, ¿verdad? Y entonces ella, pues, describe el alma como un castillo que tiene diferentes habitaciones. Y por alguna razón que no comprendo todavía, hay alguna similitud con los 4 grados de santidad en la divina voluntad, en algunos de las moradas, como unos destellos de luz.
Y es muy interesante. Me gustaría mostrárselas para irlas como que viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera morada, pues el alma eh, llega al centro del castillo, ¿verdad? No, perdón, esa no es. Lo tengo aquí escrito. En la primera morada, el alma comienza a reconocer la importancia de Dios. Todavía está muy influenciada por el pecado, las distracciones y los apegos mundanos. Se inicia el camino de la oración y de la conversión. La humildad es la llave para entrar al castillo. La humildad es la llave para entrar al castillo. Humildad. Y para nosotros en divina voluntad es llegar a la nada. ¿Sí? La segunda morada, esta de aquí, es la perseverancia. La persona escucha con mayor claridad la llamada de Dios. Surgen luchas interiores y tentaciones. Se fortalece la práctica de la oración, la lectura espiritual y los sacramentos. Se aprende a confiar más en Dios que en las propias fuerzas. En la tercera morada, el alma vive ordenadamente y procura evitar el pecado. Practica las virtudes y busca agradar a Dios. Existe el peligro de confiar demasiado en los propios méritos o en la seguridad espiritual. Y Dios invita a un abandono más profundo. Abandono. O sea, eso es uno de los gozos espirituales que Dios le da al alma. ¿Sí? Es el abandono. La cuarta morada es el inicio de la vida mística. Claro, esto es en santidad humana. Todo esto que estamos viendo es en santidad humana. ¿Sí? Bueno, dice, comienza a predominar la acción de Dios sobre el esfuerzo humano. Aparece la oración de recogimiento y una paz sobrenatural. El alma experimenta una mayor intimidad con Dios. La gracia divina conduce el proceso con más intensidad. Cuarta morada, la gracia divina conduce el proceso con más intensidad. Para nosotros, en la divina voluntad, sabemos que quien está conduciendo todo ese proceso con más intensidad es Jesús, ¿verdad? Y es a través de la divina voluntad, porque Él es el hombre Dios y la divina voluntad tiene todos los atributos de Dios que van, esa alma pues va experimentando con mayor intensidad y con mayor intimidad con Dios a través de la oración, pero la oración en la divina voluntad sabemos que son las obras de Dios, estar absortos en las obras de Dios. En la quinta morada, Santa Teresa utiliza la imagen del gusano de seda que se convierte en mariposa. Y Leticia Ramos ella creó una canción preciosísima sobre la mariposa, que si nos da tiempo la vamos a escuchar, si no, entonces se la damos en el chat para que la puedan escuchar después. El alma experimenta una profunda renovación espiritual. O sea, en la divina voluntad no es renovación, tanto renovación espiritual, es una transformación, donde el alma se transforma, ¿sí? Se transforma en esos atributos de Dios, en esa luz divina. Entonces desarrolla una mayor capacidad para amar y para servir. Claro, el alma que llegue a esos grados altos, pues lo que va a amar a todos, como Jesús ama, ¿sí? Dando la vida por los demás, extendiendo su vida en todos, concentrando a todos en su alma para extender y ejercer fuerza en las almas de todos para que puedan entonces arrepentirse y puedan conocer a Dios. Y eso es en todos los tiempos. Y se prepara para una unión más estable con Dios. Ahora, la sexta morada es una purificación y es un sufrimiento, y nosotros en divina voluntad, pues, ¿cómo es que nosotros pasamos esa purificación? Pues ya Jesús nos lo dice en el volumen 1. Es una purificación perfecta, total, donde las miserias afloran,
donde Él nos dice que tenemos que tener nuestra mirada siempre puesta en Él, donde debemos de tomarlo todo como que viene de Él, etc. Aquí en esta sexta morada, Santa Teresa dice que el alma recibe grandes gracias místicas, pero también pruebas muy intensas y puede experimentar sequedades, enfermedades, persecuciones o incomprensiones. ¿Se le parece a ustedes algo de eso? Entonces crece el deseo de Dios y el desapego de todo lo creado. O sea, otra cosa que le pasaba a Luisa, el desapego en el volumen 1, desapego de todo lo humano, ¿sí? Y la humildad y la paciencia se perfeccionan. Y en la séptima morada, pues ese es el matrimonio espiritual y es el centro del castillo, ¿sí? Ahí el alma llega al centro del castillo, cuarto grado. El alma llega al centro del castillo. La persona ha recorrido todas las moradas, y alcanza el lugar más íntimo del alma donde Dios habita de manera especial. Claro, esto es en santidad humana, que Dios habita. En la santidad divina no es habitar, en la santidad divina es que Dios obra, ¿sí? Dios obra en esa alma. Entonces Santa Teresa describe este centro como una estancia luminosa donde reside la Santísima Trinidad. El castillo interior simboliza que el verdadero encuentro con Dios ocurre en lo más profundo del ser humano, no en experiencias externas. Y ahí, en esa séptima morada, está el matrimonio espiritual. En el volumen 1 ya vimos todos los matrimonios de Luisa, aquí en la tierra, en el cielo, donde Jesús le toma su corazón, donde ella entra al corazón de Jesús, etcétera. Una que es aquí en la tierra y la otra que es ante la Santísima Trinidad. Entonces ella distingue entre la unión pasajera y el matrimonio espiritual, que representa una unión permanente. En santidad humana es unión, en santidad divina es fusión. Entonces, esta unión que ella describe no elimina la libertad de la persona. Por supuesto que no. Por eso Dios nos dio la voluntad humana, que es lo más preciado que nos pudo dar. Conserva la identidad del alma, nunca perdemos nuestra identidad, y produce una comunión tan profunda que la voluntad humana busca conformarse continuamente con la voluntad divina. Y la presencia de Dios es una presencia permanente en la divina voluntad, es una presencia continua. ¿Por qué? Porque esa alma está fundida, está girando continuamente en Dios, en el no tiempo de Dios, en las tres obras de Dios, y por lo tanto no está unida a Dios, está fundida en Dios, ¿sí? También en esta ella describe que la Santísima Trinidad está, o sea, la Santísima, el alma experimenta un misticismo, ¿verdad? Y la lleva a reconocer que Dios no está distante, que Dios está en el alma, sino que mora en el centro de ese castillo. Entonces ahí habla de que el alma pues siente la confianza, la paz, el abandono en Dios. Y también habla en esa séptima morada de los frutos de ese matrimonio espiritual, que es un amor sincero a Dios y al prójimo, una profunda humildad, desapego de honores y riquezas, deseo de servir, paciencia en las pruebas, perdón y caridad, fidelidad constante a la voluntad divina. Para nosotros, en la divina voluntad, no es inseparabilidad con Dios, es ser la paciencia, es ser el perdón, es ser la caridad, es ser el servicio, es ser desapego, es ser la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, esa misión que tiene esa alma, que alcanza en esa séptima morada, pues esa misión cuando llega aquí, pues no está aislada de Dios. Entonces, hay otros resúmenes del capítulo 5, que es del vuelo del espíritu, que es lo que menciona, lo que acabamos de leer,
¿Y qué es el vuelo del espíritu? Pues el vuelo del espíritu, Santa Teresa explica que se trata de una acción extraordinaria de Dios sobre el alma, en la que está, en la que ésta experimenta una atracción tan poderosa hacia Él que parece elevarse por encima de todo lo creado. Y ahorita lo dijimos, no es un esfuerzo humano, ni una técnica de oración, es un don gratuito concedido por Dios cuando Él lo dispone. La persona siente que Dios toma la iniciativa y la conduce hacia una unión más íntima. ¿No le parece eso que son destellos de luz en la divina voluntad? O sea, que no es un esfuerzo humano, que no es una técnica de oración, que es un don gratuito que Dios le concede al alma y que Él es quien toma la iniciativa y Él es quien conduce al alma a esa unión íntima con Él. Entonces, habla también en ese capítulo de la participación del cuerpo y del alma. Durante ese vuelo del espíritu pueden presentarse unas manifestaciones físicas, que también lo comentamos ahorita: sensación de ligereza o de elevación, suspensión temporal de los sentidos, incapacidad de resistir la fuerza de la acción divina, gran recogimiento interior. Todo eso lo pasaba Luisa. O sea, Santa Teresa en el año 1500 y pico, ya Dios le había dado esos destellos de luz divina, ¿sí? También esa experiencia supera, sí, también esa experiencia la supera el entendimiento. ¿Por qué? Porque comprende más profundamente la grandeza de Dios, experimenta un amor intenso y purificador, recibe luces interiores y fortalece en su fe, aumenta su deseo de pertenecer completamente a Dios. Pero también hay unos frutos. Esos frutos de ese vuelo del espíritu es una mayor humildad, dice Santa Teresa. Es un desapego de las cosas temporales. Uf, ¿se acuerdan de esa lectura del volumen 2, 43? Los tres gozos espirituales: desapego de las cosas temporales, un amor más profundo a Dios, la caridad concreta hacia los demás, una fortaleza para soportar los sufrimientos, el deseo de cumplir en todo la voluntad divina y un crecimiento en la obediencia y en la fidelidad. Entonces ya no hay temor, lo que existe es la confianza en Dios. Pero también esta sexta morada es la preparación para la séptima morada. Entonces, esa séptima morada, ese espíritu vuela, ¿verdad? Prepara el alma para ese matrimonio espiritual que está descrito en la séptima morada. Purifica el amor, fortalece la unión con Dios, despierta un anhelo aún mayor de santidad y dispone a la persona para una comunión estable con la presencia divina. Interesante, ¿verdad? Ese vuelo de espíritu del que ella habla. Si quieren, pues le puedo pasar más adelante ese resumen de esas moradas. Quería decir que sí, definitivamente vemos una similitud, pero obviamente esto es en santidad humana. Y podemos decir que Luisita vivió todo esto a plenitud. Todo esto que está revelando Santa Teresa de Ávila fue vivido a plenitud, porque sabemos que el Señor le puso esa meta como cabeza de misión a Luisita, de que ella tenía que vivir a plenitud la santidad humana primero para después pasar a la santidad divina. Y ahí, ¿verdad?, la importancia también de los primeros volúmenes del Libro de Cielo, ¿verdad? Porque si no conocemos la humanidad de Jesús, no conocemos, ¿verdad?, esos principios, pues difícilmente podemos llegar hasta a otros niveles, como yo digo, de grandes ligas. O sea, se pasan las pequeñas ligas primero, que fue lo que vamos a decir, lo que el Señor le hizo pasar, si se puede decir así, para que lo entendamos, a Luisita, y después la hace pasar a la santidad divina. Y sí podemos ver algún tipo de similitud en esos
4 grados de vida en la divina voluntad. Todo esto lo pasó Luisa. Ella lo pasó y lo dejó ya hecho para nosotros, para que lleguemos a esto, a ese a ese cuarto grado que está en el volumen 1941, que es muy interesante también. Algunas partes sí las podemos leer. Así como nosotros podemos, digamos, unir la, la redención con la santificación, conociendo la redención, para entonces luego poderla unir con la santificación, porque la redención y la santificación se dan la mano. Miren, ese primer grado dice que el alma está en una habitación y goza una luz tenue, ¿sí? Es este que está aquí, una luz tenue. El aire que respira está infectado por sus debilidades y pasiones. Vive enfermiza y sin viveza de fuerza para hacer el bien. Con todo está resignada, soporta más o menos los encuentros de la vida. La luz de la voluntad siempre le lleva a su bien, pero muy poquito, muy poquito. Ahora, si vamos al segundo grado, ya ese segundo grado son los primeros pasos en los confines, ¿verdad? De ese querer divino. O sea, sale afuera, no está dentro, sale afuera, está en la ciudad, goza de más luz, siente el calor del sol, el aire que respira es puro, se siente morir a las pasiones, es constante en el bien, soporta las cruces no solo con paciencia, sino con amor. Mira la tierra, siente el peso de la naturaleza humana, todavía está en la tierra esa alma, ¿sí? Ahora vamos a ese tercer grado. Ese tercer grado es cuando ya el alma se coloca donde los rayos del sol golpean con más fuerza. La viveza de la luz le hace olvidar todo. No siente más nada de sí misma. Hay una similitud con lo que está describiendo Santa Teresa. El bien, las virtudes y las cruces se cambian en naturaleza. La luz la eclipsa, la transforma, ¿sí? Apenas le deja mirar de lejos lo que a ella no le pertenece más. Ya se está adentrando en esos confines y esa luz la transforma y la hace vivir solo para el sol. Pero miren ese cuarto grado. En ese cuarto grado ya se adquiere el reino del supremo querer. Emprende el vuelo en los rayos solares y se eleva hasta el centro de su esfera. Sufre la consumación total en el sol supremo de mi querer. Díganme ustedes si eso es un éxtasis o no. La luz la eclipsa totalmente, se vuelve luz y calor. No puede mirar otra cosa que luz y fuego. Todas las cosas se convierten para ella en luz y en amor. Esa alma queda consumida en la luz y en el calor. Es toda amor. Ahí es donde nos quiere Dios, en ese cuarto grado. Bellísimo, ¿verdad? Eso. Estaba pensando, es como espejearnos, ¿verdad? Con nuestra Madre Santísima y con Luisa y con Jesús, que ellos están ahí, en esa plenitud de vida, en la divina voluntad, en el divino querer, en todo lo que es la eternidad completa en ellos. Entonces, eso, pusiste la imagen del alma, pero yo me imaginé nuestra Madre Santísima, dije, es el espejo, ¿no? Que dicen que estamos aquí bien eclipsadas, un poquito. Vamos a ver este pequeño resumen.
O sea que eh, con Santa Teresa realmente podemos aprender bastantes cosas, ¿sí? Ella llega hasta la unidad de espíritus, ella llega hasta el matrimonio espiritual. Claro que nosotros con Luisa pues ya hemos aprendido que es un matrimonio real, ¿sí? Y en Santa Teresa pues se habla mucho del silencio, de la intimidad, del desapego, de la atención continua, de penetrar en las cosas de Dios, de que los sufrimientos son oficios, de los gozos espirituales. Es una gran santa que ha dado la iglesia. Me gustó mucho, me llenó ver la vida y obra de Santa Teresa de Ávila, porque sí llega uno a captar un poco en la vida espiritual, haciendo como una analogía a lo que Luisita le está tocando vivir, le tocó vivir a ella, y es como la vida, ejemplares de ellos, de los santos, son como una brecha que nos abren camino de luz y de fe, de confianza, de muchas cosas. No, no, claro, es voluntad humana, pero ya nos corresponderá a nosotros en este plano de divina voluntad, pues transformar eso que estamos conociendo y apreciando en lo que vivieron ellos, para que nosotros lo hagamos en divina voluntad. O sea, son escalones, o sea, así como en el Antiguo Testamento, todo lo que vivieron todos los profetas, los grandes hombres, Moisés y todo, o sea, son la verdad que para nuestra doctrina de fe fueron piezas firmes y sólidas para la obra de Dios, culminar en lo que hoy estamos logrando alcanzar, conociendo la vida del cielo, de los escritos de Luisa Picarreta. O sea, todo es un compendio, es un todo de la vida de Dios mismo para nuestras almas. Así lo quiero vivir, porque son riquezas de nuestra iglesia. Entonces, es como tenemos nosotros que apreciarlo y que darle gracias a Dios en su divina voluntad por la vida de estos grandes hombres santos y mujeres santas que nos abrieron esa brecha para que nosotros estemos ahorita conociendo a Luisa. Sí, así es. Y ahora tenemos la oportunidad también, aprovechar esa oportunidad que Dios nos da de tomar todos los actos de Santa Teresa y de hacerlos en la divina voluntad para la mayor gloria de Dios, para que ellos se gocen, ¿sí? En ese éxtasis de los bienaventurados, que es un éxtasis eterno, para que se gocen y vean es que esos actos de ella realmente valieron la pena. Valieron la pena porque fueron caminos para que nosotros hoy en día podamos vivir de verdad, vivir en esencia esa manifestación de Dios en nuestras almas. En ella fue un matrimonio espiritual, hasta ahí llegó, pero en Luisa, oh, no, ya es una realidad, ya es ser hostias vivientes, estar viviendo en Dios y Dios en el alma, es estar fundidos en Él, es estar absorbidos por Dios, es estar elevados en Dios porque Él nos eleva hacia su altura, es estar en ese centro de ese sol divino y desde ahí repartir a todos los bienes y los efectos que tiene ese sol divino. Escuchemos una bellísima canción que se titula Metamorfosis para mi alma. Preciosa canción. Divina voluntad, metamorfosis para mi alma.
ocasiones, porque reconozco que sin ti no tengo vida. Mi alma se deja raptar por ti. Te entrego mi querer sin resistir, como crisálida en fuego de amor. Transfórmame en un solo querer, en vida divina. Oh, voluntad divina, por ti me hago dominar, para que mi nada reciba el todo, y así te pueda amar. Como mariposa mi alma extiende sus alas hacia ti, emprende su vuelo en tu querer y quiere en ti renacer. Oh, voluntad divina, como eres potente, transformadora. Voluntad de mi Jesús, me envuelves con tu fuerza raptora. Me llevas de flor en flor, en las delicias de tu amor, y mi alma se extiende por doquier. Quiere volar solo en tu querer. Oh, voluntad divina, por ti me hago dominar, para que mi nada reciba el todo, y así te pueda amar. Como mariposa mi alma extiende sus alas hacia ti, emprende su vuelo en tu querer y quiere en ti renacer. Oh, voluntad de mi Jesús, por ti me hago dominar, para que mi nada reciba el todo, y así te pueda amar. Como mariposa mi alma extiende sus alas hacia ti, emprende su vuelo en tu querer y quiere en ti Pues vamos a hacer como esa mariposita, esa metamorfosis. Continuamos la semana que viene. Bueno, queridos hermanos, divino descanso para todos. Hasta pronto.